Cuéntenos un poquito qué fue lo que sucedió ayer en Tierra del Fuego con respecto al presidente Javier Milei. Sí, primero desmentir que haya sido porque algún sector solamente se opuso. Tiene que ver con dos cuestiones. Primero que sí había manifestaciones en distintos lugares de la ciudad, pero fundamentalmente no tuvo convocatoria. Por eso se reunió con un grupo muy reducido de personas en un sector del estacionamiento del hotel donde estaba alojado y a Ujú, partir de allí se fue raudamente hacia el aeropuerto. ujú. Y lo que tiene que ver con lo que pasó ayer creo que es una continuidad de lo que vienen haciendo en diferentes lugares del país, sectores de la sociedad y sobre todo el movimiento obrero en contra de una política de ajuste hambreadora que destruye la industria, que destruye la ciencia, la educación, la salud, que intenta pisotear todos los derechos, que golpea a los jubilados, que reprime a cada una de sus manifestaciones. Y es lógico que aquellos que tenemos alguna responsabilidad y nos corre un poco de sangre en la defensa de cada uno de nuestros derechos, cuando tenemos una oportunidad de estas características, le hagamos saber que, por lo menos en Tierra del Fuego, para muchos no es bienvenido el presidente de la nación y así lo habíamos manifestado antes. Que él no lo haya querido interpretar, que no lo haya querido recibir con anterioridad a su visita, bueno, tiene que ver con parte de la soberbia, del discurso de odio, de una persona que vive una realidad absolutamente distinta a la que sufre y padecen muchos sectores del movimiento obrero y de la sociedad argentina. ¿Cuál es la situación hoy en Tierra del Fuego con respecto a las industrias, a las fábricas? Es una situación similar a la del resto del país, con una destrucción constante y permanente de la industria a partir de la apertura de importaciones, a partir de la quita de aranceles, pero sobre todo a partir de la caída bruta del consumo, atento a que la mayoría del movimiento obrero y grandes sectores de la sociedad ha perdido poder adquisitivo, que hace imposible que lleguen a fin de mes, mucho menos van a tener la posibilidad de comprar un televisor, un celular o un aire acondicionado, que es lo que se fabrica en esta provincia. Pero junto con eso, además, tenemos como decisión seguir resistiendo, defender la soberanía en Tierra del Fuego, defender el derecho a seguir habitándola y en ese sentido también somos atacados cuando se pretende por los acuerdos espurios que ha firmado con el Fondo Monetario, con los yanquis, instalar una base y avanzar sobre los recursos naturales con la entrega como tienen de alguna manera acordado en la letra chica de los escritos que han hecho. Así es que todo nuestro repudio, nuestro rechazo a la visita del presidente y sobre todo a su política y a los cómplices. Martínez, ayer en Ushuaia, en esta expresión que hizo la UOM, junto con parte del pueblo también fueguino, ¿se sucedieron algunos hechos de violencia o algo por el estilo? No, en absoluto, En en absoluto. absoluto. Como es típico en este tipo de expresiones, nosotros nos manifestamos con absoluta responsabilidad y cordura. Además, del otro lado había un número más que considerable de efectivos de las distintas fuerzas represivas al frente de la ministra Estrella que tiene este gobierno y que obviamente estaban decididos a cualquier tipo de actitud, al punto tal que lo teníamos apenas a unos metros y estaban con las armas dispuestas a balearnos si eso lo consideraban. Tuvimos que intentar frenarlos de algunas actitudes, pero bueno, eh, creemos que se ha logrado que todos escuchen, vean y pueda trascender el descontento de muchos sectores de la sociedad con este presidente y esta política. Milei ayer visitó a una fábrica, a una empresa Neusan, que entiendo se dedica a electrónica y también a la producción de alimentos. Qué puede decir usted de esta empresa, considerando que de alguna forma ante la visita de Milei fue quien, quizá entre otras empresas, le abrió la puerta al presidente Milei? Este es uno de los grupos empresarios más importantes de Tierra del Fuego, un grupo empresario con una política totalmente también ajustadora que genera diferentes salarios a los de Río Grande, apenas 200 kilómetros, con condiciones de trabajo absolutamente disímiles con las que existen en nuestra ciudad y que obviamente le abrió las puertas como parte de sus políticas de servilismo e incluso nos consta que seguramente habrán apretado a los trabajadores para que sean parte de la foto que están recorriendo hoy los distintos medios como parte del logro del presidente. Porque entendemos que los mismos trabajadores que se han expresado hace muy pocos meses defendiendo su puesto de trabajo, llenando las calles de Ushuaia de bronca en el medio de un invierno bastante duro como nos tocó atravesar, de ninguna manera pueden ser parte de una instancia como la que ayer se publicó. Sabemos positivamente que las exigencias de la patronal van en ese sentido, si no se sacan la foto y sonríen, seguramente van a sufrir represalia y de hecho estaban
todos los jefes integrantes de la plana mayor de la empresa Newsan al frente de las fotos con el presidente. Martínez, sí. Martínez, obviamente que no tenemos la referencia de Tierra del Fuego nosotros. Está bueno que usted que está ahí nos cuente un poquito cómo es la situación, más allá de lo que entendemos está mal, pero para tener un panorama y entender más cómo está la situación laboral, cómo está la situación, porque evidentemente la queja ha sido importante y se los ha visto como con fuerza protestando, sobre todo siendo la primera que levantó la mano y que se mostró descontenta con esta visita de Milei. Es una situación similar al resto del país, con las dificultades propias de ser una isla alejada del centro de poder, de las condiciones del resto del continente, que además no hay alternativas laborales. En las últimas semanas se han visto amenazados un número de varios cientos de trabajadores textiles cuyas empresas no tendrán continuidad más allá de los próximos meses y que incluso en algunos casos ya no están pagando salarios. En la industria metalúrgica esto no es diferente, tenemos algunas suspensiones, tenemos algunas presiones para caída de contratos de continuidad laboral, más allá de que tenemos un acuerdo vigente hasta fines de diciembre. Hay permanentes búsquedas de parte de la patronal de reducir la continuidad laboral a través de las presiones de adelantamiento de vacaciones u otras alternativas, y tiene que ver, como lo decía antes, con la destruida situación del poder adquisitivo de los trabajadores por el pisoteo de las paritarias, y esto trae como consecuencia que no haya ninguna posibilidad de que aquellos que no alcanzan a llegar a fin de mes compren un televisor, un celular o un aire acondicionado, como ocurre con toda la industria. Nosotros somos integrantes de una organización que tiene representación en todas las provincias de la República Argentina y compartimos permanentemente la realidad, y es dolorosa, con una dificultad mayor aquí en Tierra del Fuego, que al ser un sitio tan alejado, con las condiciones climáticas particulares, con la dificultad para comunicarse con el resto del continente, y además ser también geográficamente una isla, las condiciones son un poquito más complejas. Por eso laboralmente estamos decididos a defender laboralmente el derecho soberano a seguir habitando. Laboralmente... No, por eso quería preguntarte, porque... vos trabajás, si no, un trabajo en la isla, si no, ¿qué opción tenés? No hay alternativas, Claro. Hay desempleos en el comercio, hay desempleo en la industria, hay desempleos incluso en el sector público, porque obviamente por la gravedad de la situación, incluso profesionales de la salud se van de los hospitales o de los distintos sectores como parte de la búsqueda de alternativas en otros lugares, teniendo en cuenta que además acá hay un costo altísimo de lo que significan los alquileres o el derecho a tener la posibilidad de acceder a un lugar para vivir. Todo esto se multiplica, es muy difícil poder tener condiciones ideales en una vivienda para poder calefaccionarse o subsistir durante épocas del invierno. Bueno, mucha gente no sabe, ¿es más caro Tierra del Fuego que otros lugares? Muchísimo más caro. Para que se den una idea, un terreno de menos de 200 metros aquí, cuadrados en Tierra del Fuego, supera largamente los $25.000. Un terreno al que obviamente hay que agregarle todos los servicios, la infraestructura. Eso hace imposible que un trabajador pueda tener acceso a la vivienda en un modelo de gobierno donde han destruido la obra pública y donde no se construye no solo viviendas, sino tampoco hospitales, jardines o escuelas. Es una realidad dolorosa, difícil, que nos toca atravesar todos los días en la situación que viven los habitantes de esta querida provincia, y donde estamos dispuestos a seguir peleando por la soberanía, como lo decía antes, pretendiendo quedarnos aquí a defender lo que nos ha costado muchísimo. Martínez, en el comienzo de esta entrevista usted decía que el gobierno quiere instalar una base. ¿De qué se trata eso? Aparentemente en el acuerdo con el nuevo endeudamiento que ha celebrado con los yanquis, como una de las órdenes impartidas y deseosos de cumplir seguramente el gobierno nacional, es darles el gusto de instalar una base misilística y incluso de submarinos, algo que ya hemos tenido que soportar la visita en 2 o 3 oportunidades de los famosos responsables de la región sur, que vienen a monitorear la realidad de nuestra provincia y han venido con la soberbia típica de los que se creen que pueden mandar todavía, como en otras épocas, a través de el intercambio de espejitos. Bien. ¿Será como la China que se instaló en Neuquén, que instaló el kirchnerismo, algo por el estilo es? ¿Con el mismo tipo de acuerdos? Seguramente no, porque allí hubo una discusión
hubo debate y hubo acuerdos de la provincia. Aquí hay un fuerte rechazo de todos los sectores y lo ha firmado el gobierno, pasando por sobre la autonomía provincial y como público con todo su discurso de soberbia y de odio, desconociendo la voluntad del pueblo de Tierra del Fuego. Oscar Martínez, sí. La última, Oscar, ¿qué rol cumple o cómo ve usted el rol de Melela, el gobernador? El gobernador está a cargo de una provincia con todas las dificultades que tienen las provincias argentinas hoy, con la falta de fondos para asumir los compromisos que tiene, y esto obviamente lo pone en una condición de bastante dificultad. Sin embargo, seguramente mucho de lo que sucede es exclusiva responsabilidad de su ejecutivo y debe hacerse cargo, pero yo no voy a hacer un análisis del rol del gobernador. Lo que sí digo, tenemos recortes en educación, recortes en salud, recortes en obra pública. Nosotros tenemos que recorrer para ir a Ushuaia una ruta de 200 kilómetros, que es la ruta nacional número 3, que está en su mayor parte absolutamente deteriorada y con el riesgo potencial de una destrucción que afecte la posibilidad de comunicación terrestre entre las dos ciudades más importantes de la provincia. Martínez, muchísimas gracias por este contacto. Que tenga buen día. No, por favor, hasta luego, buenos días.